En China nadie le dice al partido qué hacer. Ajá, El partido dice: "Este es el plan para desarrollar la economía, este es el plan para desarrollar el país, y así va a ser". Y todos ajá. los demás son los que tienen que obedecer. La distinción es que obviamente no es un sistema en donde los capitalistas están fingiéndose ser comunistas. Tú vas a China y es como ir al futuro. Tú sabes Ajá. que la infraestructura es de primer nivel, ¿no? La seguridad es como pocos países en el mundo. Pero creo que la realidad diaria que está viviendo la gente, pues es más capitalista, la verdad, pues obviamente mucha gente está pensando día a día, oye, ¿cómo puedo ganar mis millones por fin, digamos? Vuelvo a repetir, Ajá. ¿tú qué entiendes por capitalista? Este tema sí refleja también una diferencia entre nosotros, ¿no? Como personas. Realmente el poder económico en China está subordinado al poder político. Ajá, pues, muy bien. Sí, aquí estamos otra vez, ¿no? ¡Ah, hola! Oh, Bienvenidos a Mejorando mi español, un podcast para que Bill mejore su español. gracias, Alonso. ¿Qué te parece mi intro de locutor? Me encantó, la verdad. Excelente. Saludos a Vox Studio. Y también a Berry Ríos, otra vez. Saludos a Viri Ríos, Saludos a por Berry. cierto. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que va a ser del interés no solo nuestro, sino de pues, todas las personas que nos ven, porque vamos a hablar de China. Sí, cuando me mencionaste por la primera vez este tema, me pareció, pues, honestamente algo raro, porque obviamente es un podcast enfocado en mejorando mi español, ¿no? Por el nombre. Pero sí, de hecho, es un tema súper interesante y súper relevante también, especialmente hoy en día, ¿no? Porque China se ha volvido en un poder súper importante para todos y especialmente aquí en Latinoamérica. Correcto. Además, tal vez no lo sepan, pero ambos somos licenciados en lengua y cultura chinas. Sí, es Entonces, cierto. Sí, nos quedamos como 4 o 5 años allá en China, cada quien. así que esta será una de las pocas oportunidades en las que podemos poner a brillar nuestros respectivos títulos. Bien, Ah, qué chido, ya preparaste todo, ¿no? he preparado Ay, me encantó. cinco preguntas que vamos a navegar en esta conversación. Las vamos a dejar en la descripción em, de YouTube. Entonces, si les interesa más una u otra, pueden brincar hacia la pregunta que les interesa. Eh, Tomando en cuenta al público general, que tal vez no todos sepan mucho sobre China, ¿por qué no hacemos una pequeña introducción? Vamos a ponernos en contexto de qué hablamos cuando hablamos de China, ¿no? Entonces, tal como dice aquí, 今天的中国如何而来? Muy bien, bien, bien dicho, Alonso. Sí, yo diría que primero que nada, antes de este tema, necesitamos aún más contexto para entenderlo bien, ¿no? Entonces podemos, platicarlo súper rápido Mm. para que, finalicemos en el mismo punto, ¿no? Bueno, Cuéntanos, Bill, la historia de China desde hace 5000 años. sí, sí, ¿Cuándo empieza la historia de China? dinos toda la historia de 5000 años en 10 segundos, Por ¿no? favor. Muy bien. Sí. No, pues obviamente es una historia súper larga, que, bueno, acabas de mencionar que tiene una historia de más de 5000 años, es cierto, pero solo tenemos desafortunadamente unos minutos, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre los temas más relevantes para entender el China actual que Ujú. nos estamos enfrentando Muy el bien. día de hoy. Bueno, primero que nada, China fue un país imperial por la mayoría de su historia y de hecho hasta los principios del siglo XIX, no, del Diez, siglo XX, ¿no? O 19. sea, ajá, es como 1911, Okey. ¿no? Ajá, sí. Y durante este periodo, China fue un país que influyó mucho a su alrededor, o sea, los países de Asia, Oriente, como Corea, Japón.
incluso Vietnam y todo eso. Pero, aparte de eso, fue un país, súper enfocado en sí mismo, la Ujú. verdad. Ajá. Su cultura, su economía y todo desarrolló muy bien durante la mayor parte de, los miles de años, pero al final de todo, lo que pasó es que obviamente hubo la revolución industrial, ¿no? En Europa. Y por su aislamiento, China no desarrolló como los países europeanos, ¿no? Europeos, Europeos, gracias. claro. Ajá. Y tecnológicamente, ¿no? O sea, Tecnológicamente, digamos, y también en, asuntos militares y ujú. todas cosas así. Entonces, lo que pasó fue que, obviamente, durante este entonces, Europea estaba buscando, este, cualquier esquina del mundo, cualquier país para poner una colonia, Mm. ¿no? Entonces, durante esta época, de hecho, China se volvió en como, digamos, ¿cómo se dice en China? Pues, yo pienso que sería lo correcto decir un sistema semicolonial, Exactamente. ¿no? O sea, no fue exactamente lo mismo que pasó a los países aquí en Latinoamérica, Correcto. pero más o menos, ya estaba Colonizado, sí, colonizado sí. por algunas partes, Sí, y ¿no? justo no fue, no sucedió como en Latinoamérica, más que nada debido a su extensión, ¿no? Ujú, Y es un país, o una nación que yo creo que ninguna potencia europea hubiera podido incluso colonizar por completo. ujú, Y lo que sucedió más bien es que a partir del siglo XIX, que es la primera guerra del opio, que es cuando formalmente empieza, ujú. lo que los chinos le conocen como el siglo de la humillación, que Exactamente. es donde empieza a ser invadida constantemente y digamos que vejada por distintas potencias colonialistas de esa época, empezando por Francia, luego, bueno, empezando por Inglaterra, luego se sumó Francia, ya luego más tarde le entró Rusia, Estados Unidos, por ahí andaban, creo que hasta Finlandia, no estoy seguro. Pero ese, a partir de ese periodo de 1839, que es la primera guerra del opio, la historiografía china ya dice que China deja de ser una sociedad feudal para convertirse en una sociedad semicolonial. O sea que en algunas ciudades específicas, como Shanghái, Hong Kong, son colonias propiamente de las potencias extranjeras, pero el resto del territorio sigue siendo propiamente chino bajo la, autoridad del emperador, ¿no? De la Ajá. dinastía que era la Qing en esa época. Y, pues, obviamente, mucha gente ya sabe que Hong Kong y Macao eran colonias de países europeos. Ujú, Pero la realidad era algo más complicado que solo eso, ¿no? ujú, Que como acabas de mencionar también en algunas partes de Shanghai y, de hecho, muchas ciudades, especialmente en los puertos, ujú. ajá, estaban usando como un sistema medio colonizado, ¿no? Entonces, por todo lo que pasó ahí, así, pues hubo mucha disatisfacción entre la gente china durante esa época y por eso, pues, estaban pensando en qué podrían hacer, ¿no? Y también la autoridad durante ese entonces, la empresa y todo su gobierno estaban súper, súper corruptos, la verdad. ¿De quién? De Puxi, Ah, bueno, de o Chis, sea, claro, la corte imperial ajá. era la última dinastía, que hubo muchas, Ujú, amigo espectador, amiga espectadora que nos estás viendo, hubo muchas dinastías en China y la última fue la Qing, ¿no? ujú, Y y el último emperador fue el niño, ¿no? ujú, Que hay una película muy bonita, se llama El último emperador. Pero normalmente la historia nos dice que había mucho descontento con esa dinastía por la corrupción al interior de la corte y también porque habían dejado que la nación cayera en manos de ujú, los invasores, ujú. extranjeros, Pues sí, ¿no? y básicamente por todo eso tuvimos la revolución Xinhai, Ujú, en donde la última dinastía de China se cayó ujú. y de eso empezamos con la República de China, ¿no? En 1912 se establece. Exactamente, Ujú, ajá. Pero ahí tuvimos otro problema. O sea, es que
el nuevo gobierno con con todos los cambios y todo, pues obviamente tenían mucha historia de corrupción y todo así también. Y primero que nada, los ricos y las personas con mucha influencia durante ese entonces estaban, este, usando todos los beneficios y todo su poder para sí mismo, ¿no? O sea, entonces, aunque hubo una revolución así, pues obviamente no fue el final de todo, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, ¿qué pasó después? Una invasión por parte de Japón en partes de China, Ujú, en donde hicieron cosas horribles, ujú. obviamente. Y también después de eso, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue muy complicado, pero lo que te quiero decir es que durante esa época la gente aún no estaba súper satisfecha como tal con su gobierno, ¿no? Correcto. Entonces, de eso, empezamos a ver a las comunistas, ¿no? Sí. Ajá, Sí, el Partido el Comunista que partido, surge en los 20 ajá, al interior de China y que se rápidamente se vuelve una de las fuerzas políticas con más popularidad dentro del país, ¿no? Compitiendo con el Partido Nacionalista, ajá, que en ese tiempo el líder era, Chiang Kai-shek, ujú. ¿no? Pero no, la verdad es que no fue tan rápido. O sea, Ujú. incrementó su número de apoyantes durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente por todo el tratamiento de los nacionalistas durante ese entonces. Aunque pusieron en cooperación contra los japoneses, pues el gobierno de los nacionalistas aún estaba muy corrupto y nunca pensé en la gente pobre y todo eso. Entonces, por todo lo que habían experimentado durante ese entonces, su apoyo en toda China creció mucho durante ese entonces, ¿no? Bueno, y además porque, o sea, los nacionalistas y los comunistas al inicio, Ujú, en los 20, cuando ambos sí se reconocieron como fuerzas políticas importantes, ujú. primero habían dicho que iban a colaborar. Exactamente. Y luego los malvados nacionalistas traicionaron al Partido Comunista y empezaron a, perseguir a los comunistas, a exterminarlos, de hecho, Sí, ¿no? O sea, la conocida Gran Marcha hacia atrás, que fue precisamente el momento en el cual ya, al final de la Gran Marcha hacia atrás, Mao Zedong se erige como el líder incuestionable del del partido. partido. Pues fue básicamente un año en el que estuvieron en retirada las fuerzas comunistas, huyendo de los nacionalistas que los andaban exterminando, ¿no? Ujú, Y sí exterminaron a varios, pero no a todos. Y justo llega la invasión japonesa y entonces hacen como un alto al fuego interno ujú. para luchar contra la invasión extranjera y eso les da un respiro a los comunistas, ¿no? Les permite otra vez, de enfocarse en pelear hacia el exterior y no en, contra los nacionalistas. Y después se volvieron a pelear Y entre luego se volvieron a pelear. Bueno, ellos. pero eso fue muchos años después, Mm, cuando ya termina la guerra, ujú, este, dijeron: "Bueno, pues ahora sí vamos a gobernar juntos". Y luego los malvados nacionalistas volvieron a traicionar al Partido Comunista, según yo entiendo, ¿no? No soy un especialista en esa parte de la historia, pero ahí ya no le salió, ujú. porque ya los comunistas, durante esos años ya habían tenido, eh, o sea, ya habían juntado mucho más apoyo, ya tenían estructuras de poder y de organización mucho más sólidas. Hay una breve guerra civil y al final gana el Partido Comunista, Ujú. 1949, Contra todas las contra todas las expectativas. expectativas y sobre todo algo que mencionabas, platicábamos de esto hace poco, bueno, hace 20 minutos en el auto, en el Uber, que desde fuera fue una sorpresa, ¿no? Ujú, Que ganaran los comunistas ujú. Digamos, para los para extranjeros, los extranjeros, o sea, ujú, nadie, ¿no? que por gran parte estaban apoyando a los nacionalistas por Los su nacionalistas, beneficio. claro. Ujú, Entonces, 1949 se establece la República Popular China. ujú. Chiang Kai-shek huye a la isla de Taiwán con los tesoros de Exactamente. la nación, Ujú. y a partir de ahí empieza el desarrollo de la China moderna, ¿no? Ajá. Del China nueva, De la digamos. nueva China, Como de se la China dice popular. en China, ajá. Ujú. Entonces, bueno,
todo, con toda esta historia, ya llegamos al punto clave, digamos, el inicio de la historia moderna de China, ¿no? Porque después de la guerra civil, el Partido Comunista ya tenía todo el poder en el país y de hecho con mucho apoyo de la gente normal, la gente promedia, ¿no? Después de eso, pues obviamente hicieron muchas cosas, digamos, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, Ujú, pero después de muchos años se pusieron a pensar también en, oye, pues, ¿cómo llegamos a este punto, no? Con toda nuestra historia y todo. Pues obviamente, seguimos en las mismas ideas del comunista, pero habían encontrado algunas barreras o algunos desafíos durante este proceso, ¿no? Entonces, durante los 80 empezaron un ciclo, un periodo de reformación, ¿no? ujú, De reforma, en donde el líder, en ese momento, que se llamaba Deng Xiaoping, ujú, tuvo un dicho súper famoso que era, no me importa como tal si es un gato blanco o es un gato negro. Lo que sí me importa es que el gato sabe, este, atrapar o matar a ratas, ¿no? ujú, O sea, me importa más la función, su funcionalidad ujú, de nuestro sistema de gobernación, mucho más que cosas polémicas o que políticas específicamente. Lo que sí me importa es su efecto, digamos. Entonces, después de eso hubo muchas reformas ujú. durante los 80 y los 90, incluso en ¿cómo se dice en español? ¿El milenio? El milenio, El sí, milenio, el nuevo ajá, milenio. el nuevo milenio, Sí. sí. Entonces, durante este periodo, los chinos experimentaban mucho desarrollo y muchos incrementos en sus suelos, su ganancia y básicamente en el desarrollo tecnológico de toda China, de todo el país, ¿no? Pero después de eso, pues obviamente con la liberación de algunas cosas políticas, pues la gente quiso más, ¿no? Como siempre pasa en ese caso. Entonces el gobierno de China se puso a pensar otra vez de que, oye, todo lo que pasó fue muy bien y todo, nos gustó bastante, pero no, no queremos seguir en ese camino, tenemos que regresar políticamente, digamos, hasta nuestras raíces, Mm, ¿no? Lo más importante de todo. Entonces, después de eso, existía una mezcla muy interesante entre ajá. el comunismo clásico y la realidad que era algo más capitalista, ¿no? Ujú, Ujú. Entonces, después de este punto, ya podemos empezar a platicar cómo llegó China a ser lo que es, pues es por toda esta historia y su mezcla, ¿no? ujú. Ujú. Muy bien. Entonces, eh, bueno, a ver si ya que mencionaste el término, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿China es socialista o capitalista? Buena pregunta. ¿Tú qué opinas? Buena pregunta. Socialista. Siguiente pregunta. Ah, bueno, nada más así, ¿no? Muy simple. Yo diría que, Ujú, como acabo de mencionar, la realidad actual es algo en el medio, ¿no? Es una mezcla de los dos ujú, sistemas. Políticamente, sí, ya ha regresado a un sistema más, digamos, más puro, ujú, más del comunismo, pero creo que la realidad diaria que está viviendo la gente pues es más capitalista, la verdad, pues obviamente mucha gente está pensando día a día, oye, ¿cómo puedo ganar mis millones por fin, digamos? Y ujú. oye, quiero comprarme una casa, pero no, al parecer no es posible ya, ¿y qué voy a hacer? Entonces, sí, es un sistema muy interesante que existe en el borde entre el capitalismo y el comunismo, en mi opinión.
Bueno, pero, ¿tú qué entiendes por capitalista? Porque tú dices, China es una parte es capitalista y una parte es socialista. Ajá. Pero, entonces, ¿tú qué entiendes por capitalista y tú qué entiendes por socialista? Bueno, si estamos platicando de puro teoría, es un sistema en donde los sistemas de producción, este, pertenecen a los dueños, digamos, empresas grandes, personas con mucho dinero, este, aún hasta el personas específicas entre el gobierno, pero no por el gobierno, este, exactamente, ¿no? Y la gran diferencia es que en el sistema de comunismo, todos los métodos, los sistemas de producción pertenecen al común, ¿no? A la gente Mm. Sí, en no, general. no sé, no estoy de acuerdo. Mira, estos temas, o sea, no nos vamos a poner muy teóricos Ujú, porque, pues, entonces nos llevaríamos muchísimo tiempo. ajá. Lo que yo observo en China, que es distinto de muchos otros países en el mundo, es que independientemente de si en China hay empresas, ¿no? Hay empresas, China participa de las cadenas globales Ujú, de libre comercio, ¿no? De comercio internacional. Hay un sector privado que es bastante efervescente, ¿no? ujú. Ok, a los chinos les gusta ganar dinero, sí, todo eso existe, ¿no? Pero para mí, ¿qué es lo fundamental del sistema chino? Que yo observo que en el sistema chino el poder político prima sobre todo lo demás. O Pues sea, eso sí, realmente el poder económico en China está subordinado al poder político. 100% de acuerdo. De hecho, en este punto. Y yo creo que en la gran mayoría de todos los demás países que conocemos y en los que hemos vivido, en realidad el poder financiero, el poder, económico, tanto nacional como transnacional, Ujú, tiene mucho más a veces tiene más poder que en realidad las instituciones políticas. Porque sabemos que hay cosas que el gobierno no puede hacer, simplemente, ¿no? O sea, no pueden subir los impuestos a la gente más rica, no pueden hacer ciertas reformas que afecten demasiado a la ujú. clase empresarial. Y en China el gobierno hace lo que tenga que hacer. O Pues sea, sí, en China nadie le dice al partido qué hacer. ajá, El partido dice, este es el plan para desarrollar la economía, este es el plan para desarrollar el país, y así va a ser. Y todos ajá. los demás son los que tienen que obedecer. Y pues, de hecho, fue justo por eso que dije que en mi opinión era un sistema como medio capitalista y medio comunista o socialista, Ujú. como tú prefieras, ¿no? Sí, Porque, pues, o sea, la distinción es que obviamente no es un sistema en donde los capitalistas están fingiéndose ser comunistas, ¿no? ajá, Sí, de hecho, hay muchos comunistas entre el gobierno y incluso en el sector privado, pero lo que no podemos negar es que sí existen muchas empresas privadas con sus dueños que ya tienen mucho dinero, pero igualmente, mm, a la vez, existen muchas empresas que están, invertido por el gobierno o que son incluso que son nacionalizados, digamos. ujú. Entonces, ajá, en mi opinión, pues es como O sea, es que yo te diría que poco de todo, digamos. un poco un poco de todo. Sí, un poco de esto, un poco de aquello. Ujú, A ver, yo te diría que, o sea, lo que decías hace rato de el cambio de timón con Deng Xiaoping, ¿no? ujú, O sea, se funda la república y los primeros 20 años, que, básicamente son el maoísmo, ujú. sí se intenta una economía planificada muy centralizada, ¿no? Ajá. O sea, el gobierno, Sí, es cierto. eh, va a tomar las decisiones, económicas y digamos que todo lo va a hacer el gobierno, ¿no? Sí, este punto no se puede negar Y hay hasta hoy. bueno, no, pero, o sea, durante el maoísmo sí había hubo algunos experimentos
tierras comunales, de cooperativas Ujú. y digamos que no funcionó económicamente, ¿no? Ajá. Yo creo que la primera época de la República Popular tuvo varios aciertos y varias cosas que se lograron y que se consolidaron, sobre todo en cuanto a poder político, Ujú. e incluso algunas cosas a nivel social, pero quizá económicamente no lograron, despuntar Ujú. con esa con esa perspectiva que tenían de la economía centralizada. Ujú. Deng Xiaoping lo que hace en la reforma y la apertura es que no rompe con el paradigma político, ¿no? Ujú. O sea, no rompe con el maoísmo en el sentido de que reivindica al Partido Comunista de China como la guía, ¿no? La entidad que es la que gobierna el país. Ujú. Sin embargo, dice, en el aspecto económico vamos a abrir a la iniciativa privada, a la inversión extranjera, a que China pueda participar del comercio internacional. Pero quien manda soy yo. O Ajá. sea, esa es la gran diferencia. Entonces Sigo dices siendo tú, las o mismas sea, la personas. gente, dices tú, bueno, ahora ya hay muchas empresas, hay gente que es muy rica. Sí, eso es cierto, O sea, la sí hay verdad. gente que es muy rica, pero quien manda es el partido. Y de hecho, como estadounidense, Ujú, me sorprendió muchísimo la primera vez que fui a China, ujú, porque, pues, probablemente durante ese entonces yo era algo ingenuo, ujú, digamos, pero por lo menos estaba pensando que probablemente todos los países grandes más o menos ujú, eran parecidos, digamos, ¿no? Entonces, yo estaba expectando que probablemente China, aunque sea supuestamente un país comunista, pero en la realidad era súper similar a Estados Unidos. ujú, Pero eso no lo que fue. Es un sistema súper distinto en donde solo hay un partido y el ujú. partido tiene todo el poder, la verdad. Pero Sí. yo creo que eso es el gran éxito de China. O Ajá. sea, eso es lo que le ha permitido a China diferenciarse y triunfar donde muchos otros han fallado. Porque yo creo que el hecho de que el partido sea el que tiene el control político y que realmente el partido sí tiene un plan a largo plazo Ujú. para el desarrollo en conjunto integral de la sociedad y de la nación, yo creo que esa es la diferencia entre que en China simplemente hubiera habido polos de riqueza y la gran mayoría de la población siguiera en el atraso, Ujú. a lo que tenemos ahora que hay mucha gente muy rica en China, pero yo creo que toda la sociedad ha ido mejorando sus condiciones de vida y, pues, erradicaron la pobreza extrema en dos mil Pues sí, veinte, pues ¿no? sí. O sea, y no solo eso, o sea, tú vas a China y es como ir al futuro. Tú sabes Ajá. que la infraestructura es de primer nivel, ¿no? La seguridad es como pocos países en el mundo. Pues sí, en ese sentido, aunque el plan no sea perfecto, por lo menos es algo constante, Mm, ¿no? Que se permite el constante avance de la tecnología y la erradicación de la pobreza y todo. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, hasta donde yo sé, en el discurso internacional de política exterior Mm. actual de China, China se reivindica a sí misma como una nación socialista. Ujú. Entonces, si ellos se llaman a sí mismos socialistas, Bueno, ¿quién soy yo para llamarles capitalistas? Yo creo que sí es un país socialista en el sentido que su dirección mm, es, es crítica del modelo capitalista. Y eso, y digamos que tiene en mente otros objetivos ujú, que son un poco distintos de de las direcciones de muchos de los países de mm. Occidente, en el cual, se podrá decir mucho en el discurso, pero muchas de las políticas y las acciones simplemente van orientadas a favorecer a la clase, propietaria, a la clase capitalista. Pero oye, sí, estoy de acuerdo Ujú. con todo lo que acabas de decir, pero pues, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Sería mejor tiene muchos partidos que pueden, competir entre sí, o es mejor tener solo un solo partido que controla todo? Qué buena pregunta, porque esa es nuestra Ah, tercera muy bien. tercera pregunta. No, fue ¿Debería que se seguir me siendo ocurrió. China un sistema de partido único? Okey.
Sí, siguiente pregunta. Ah, no, ¿Tú qué entonces, ¿tú qué opinas? opinas? No, pues mira, yo digo que mira, yo como mexicano Ujú. tenemos una y hemos hablado de esto. Una gran variedad de partidos No, que bueno, en tenemos una realidad son variedad casi sí, los mismos. no, pero tenemos una larga tradición de no, meternos en los asuntos de otras naciones. Ah, Desde la de doctrina no intervención, de no digamos. intervención, Ujú, desde la doctrina Juárez hasta la doctrina Carranza, hasta la doctrina Estrada, okey. no opinamos. Pero personalmente yo creo que yo no veo por qué cambiaría el modelo de partido único, más bien, lo diría así. No voy a decir en el si deberían hacer esto o aquello, porque yo creo que nada más el pueblo chino puede y la nación china tiene el derecho y la prerrogativa de decidir sobre su propio destino, igual que la nación mexicana, igual que la Ujú, nación em, rusa, no sé, ¿no? ujú, Pero yo no observo que haya razones de peso para que China se mueva hacia un modelo multipartidista, porque tenemos que entender que la nación misma nace ujú, con el partido, o sea, con este partido, con el Partido Comunista de China, ¿no? ujú, Es algo distinto a otras naciones. ujú, Otras naciones nacen con una independencia, una guerra de independencia, una guerra civil. Hay múltiples asociaciones, luego unos partidos se crean, otros desaparecen. Aquí el grupo de personas organizadas con una ideología y una perspectiva y una experiencia ujú, compartida en común ujú, son los mismos, ¿no? Los que fundan la nación y es el mismo colectivo que sigue gobernando ahorita, ¿no? Y además no es un grupo de 5 personas en una habitación. ujú. ¿Cuántos miembros tiene el Partido Comunista? Muchísimos. No, de hecho, creo Según que yo, la tiene mayoría alrededor de de la población ya es parte de no, tampoco, no. okey. Según yo según yo, bueno, ¿cuántos miembros tiene el Partido Republicano, que es el partido que gobierna tu país? Ah, pues, quién sabe, casi la mitad de la población. No, miembros, no gente Ajá. que simpatice. Ah, O pues, sea, depende. Entonces, la verdad no ni tengo idea, pero yo ni te diría idea, que son pero poquitos. okey, bueno. El Partido Comunista de China tiene, según yo, lo pueden verificar, y actualmente ya tiene más de 100 millones de miembros. ¿A poco? De miembros del partido, o sea, de miembros del partido, no gente que simpatice o que esté de acuerdo, miembros del partido, ¿no? Ujú. O sea, Oficialmente. ese es un país completo, ¿no? Pues Okey. registrados con su con su credencial de yo soy miembro del partido, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, sí tenemos que entender que cuando es muy, es muy importante cuando hablamos del Partido Comunista de China, abordarlo por lo que es y Ujú, no por lo que no es. ujú, No lo podemos analizar como si fuera un partido como cualquier otro partido de cualquier otro país, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una gran identidad entre la república y el partido, ¿no? ujú. Y también lo dice la Constitución, ¿no? Pues sí, eso sí, por su historia. Y en 2026, actualmente, con los problemas que haya y como en todos lados, yo creo que en China siguen yendo, pues, cada vez mejor en múltiples aspectos. Ujú, Por lo tanto, yo no veo que haya ahí una crisis de legitimidad dentro de la país, lo cual no sé, o sea, no puedo imaginarme por qué perdería, espacio o perdería poder el Partido Comunista de China. ujú. Pues sí, yo diría, bueno, primero que nada, pues obviamente no me toca a mí decidir Ujú, o decirles a los chinos cuál sería mejor, ¿no? Estoy de acuerdo con la idea de no intervención, pero creo que lo más importante, pues no es cómo se llama, ¿no? No es solo tiene un partido y el partido es de qué o cosas así. Creo que lo más importante de todo es la concentración del poder mm, entre el país, o sea, entre el partido, realmente, ¿no? Y este sí ha cambiado mucho en los últimos años, digamos, en la última década, ¿no? Los últimos 10, 15 años, algo así. Y pues creo que lo que le da miedo a mucha gente, especialmente los extranjeros, ¿no? ujú, Es que es algo similar a lo que pasó antes a China durante esta época de maoísmo, ¿no? ujú,
Pues, obviamente no es 100% lo mismo, pues, Pero eso, ¿por qué le daría miedo a los ujú, extranjeros? Si eso pero eso a los chinos. eso pasaría No, la dentro de verdad es China, que ¿no? Ajá, ajá, bueno, obviamente no voy a decir nombres, ajá, pero ajá, ajá, pero entre mis amigos chinos sí hay mucha gente, que por eso se están preocupando, ¿no? ujú, por la concentración de La poder. concentración de poder y la ausencia de como, digamos, de contras, ¿no? Porque, pues, ya es casi imposible expresar una opinión diferente a Ujú. la opinión oficial del partido. Y esto sí creo que es muy peligroso. ¿Y qué pasa si expresas una opinión diferente a la opinión del partido, digamos, en China? Pues depende de qué tan poderoso es esta persona. Depende también de qué tan públicamente se expresa este tipo de opinión. Ujú, En algunos casos nada más te bloquearon y ya, ¿no? Si quieres poner como tu opinión en las redes sociales como WeChat, Xiaohongshu, cosas así, pues normalmente se termina así, ¿no? ujú, Pero sí, en casos muy públicos o cuando la persona tiene mucha influencia, digamos, pues se puede poner mucho peor. Incluso hemos visto casos en donde este, se han poniendo en problemas legales ujú. que no existían antes por el simple hecho de que no estaba 100% de acuerdo con las posiciones oficiales del gobierno. De lo que yo he escuchado y leído, Ujú, o sea, yo creo que sí son mecanismos de control bastante sofisticados, ¿no? ujú. O sea, no es esta caricatura de que dices, eh, algo que no debiste decir y tocan a tu puerta y ya te llevan, ¿no? ¡Ay! Pues Te depende. desaparecen. Bueno, me imagino. De hecho, hay un Ajá. dicho allá en China que es muy famoso, Mm. que, pues, más o menos la policía te van a buscar a Para tomar tomarte té. para tomarte. Ajá. Pero es que a lo que voy es que precisamente sí puede ser eso, ¿no? O sea, sí Ujú. puede ser que te lleven a la estación, te interroguen y luego te dejen ir. Pero no Pero, necesariamente. bueno, pero Eso es el peligro de todo. claro, pero, o sea, también puede ser simplemente o sea, que la plataforma borra tu comentario, ¿no? Ujú, Pero yo invitaría a pensar que este tipo de mecanismos de control existen en muchos lados, ¿no? ujú. Y también existen en Occidente. A Incluso en veces no, Estados Unidos. a veces no, sí, bueno, Ajá. pero a veces a lo mejor no, o sea, por ejemplo, ¿no? Tan solo con todo lo que está pasando desde hace años, con el genocidio en Palestina, pues hemos visto cómo sistemáticamente distintas redes sociales, Sí, es cierto. distintos grupos mediáticos, todo, censuran, ¿no? Ujú. Censuran y tratan de impedir que se expresen ciertas voces o que se denuncien ciertos hechos, Sí, es cierto. ¿no? Desafortunadamente. Sí, Desafortunadamente. sí. Entonces, o sea, yo creo que sí es un elemento que está presente en muchos sistemas de poder. Sí, también, también. Pero yo creo que para tener un análisis más enriquecido Ujú, desde fuera, eh, tenemos que alejarnos un poco de los binarismos, porque es algo que yo observo mucho en el discurso, occidental, por así decirlo, sobre todo anglófono. ujú, O sea, hay muchos medios en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Europa, ujú. que producen en inglés, ¿no? Que incluso se dedican a, estudiar a China La discusión o a de seguir los temas de ujú, China y las noticias de China. ujú, Pero yo noto que siempre hay como esta, eh, tesis de fondo o como esta premisa que se asume y no se cuestiona, que es China es, o sea, el partido comunista es malvado, China es un régimen, autoritario que, no, creo que es mucho más complicado que eso. o sea, yo creo que es mucho más complicado, Sí, pero yo yo también. creo que en mucho del comentario que se lleva a cabo en redes sociales, sobre todo en medios, en inglés,
como que no se cuestiona ni siquiera eso, ¿no? O sea, Ujú. no se le evalúa como un país más con complejidades, con cosas buenas y cosas malas, sino de entrada ya estamos hablando de un país enemigo de la libertad, enemigo Pues de la sí, ajá, democracia. Y yo creo que no es un buen punto de partida para ujú. estudiar la realidad china. Bueno, por mi parte, voy a terminar con este tema con una frase, ¿no? Creo que tener un solo partido en China es a la vez su superpoder y lo más peligroso de todo, porque puede hacer lo que quiera hacer lo más eficientemente, con lo más eficaz, ¿no? Las cosas malas y las cosas buenas igualmente se pueden realizar súper rápido. Entonces, pues depende del líder, depende de la dirección de su gobierno. Yo voy a terminar con una frase así como tú terminaste. No, no, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, Em, ¿China será el imperio estadounidense del siglo XXI? bueno, creo que ya me toca a mí responder a esta pregunta como yo soy estadounidense, ¿no? Pues, bueno, primero que nada, sí, mucha gente Ujú. cree que sí, es así, que va a pasar lo mismo que pasó antes con Estados Unidos, pero esta vez con China, ¿no? Pero yo diría que no es así de simple, la verdad, porque como acabamos de platicar, y de hecho fue justo por eso que platicamos sobre el contexto y la historia de China. Creo que China, como un país, como una cultura, como una población, no tiene la misma perspectiva de los estadounidenses, primero. Y para el segundo, creo que, como acabas de mencionar también, China tiene muchos planes para el futuro, obviamente, y su desarrollo y todo, pero creo que normalmente no se quiere involucrar en la política o las policías de otros países internos como tal, ¿no? China sigue 100% enfocado en sí mismo. Pues obviamente está a veces muy dispuesto a darles préstamos a otros países para su desarrollo o para extender la cultura china en otras partes del mundo, pero siempre tiene su situación, o sea, su ambiente interno como, como meta, ¿no? Ujú. Todas cosas así. Y eso no fue lo que pasó con los Estados Unidos, o más bien con Sí. los países de Europa en en el periodo de colonialismo o después del Segunda Guerra Mundial con Ujú. Estados Unidos. Creo que es una situación totalmente distinta que lo que había pasado antes, ¿no? Sí, pues, por lo menos esa es la versión oficial que China no, pues sí, ¿no? Que Del China gobierno de del China, gobierno sí, claro, en donde recibí mi que educación. el donde ambos, por cierto, este, bueno, ambos estudiamos en la República Popular Ujú, 4 años. Em, Esa es la versión oficial, yo pensaría, que China le da al mundo, ¿no? ujú. Es decir, Intervenir. nosotros no buscamos conquistar, expandirnos ni intervenir en otros países. Y sobre todo, una palabra clave, no buscamos alcanzar la hegemonía, ¿no? Ujú, O sea, venimos de un siglo XX en el cual Estados Unidos tuvo la hegemonía mundial. Es decir, él así solito, ¿no? Era quien estaba detrás de muchas de las decisiones ujú, y todos los demás países tenían que acomodarse a lo que beneficiara a Estados ujú, Unidos y los que lo hicieran de buena manera es, venimos de un orden hegemónico donde Estados Unidos decía, mm. tú vas a hacer lo que yo diga, si lo haces, bien, y si no, te voy a invadir. Pues tenemos que A platicar partir, más, tenemos que ¿no? platicar más.
o voy a poner un gobierno que sí vaya a hacer lo que, Sí, ¿no? ajá. La pregunta es si China va a hacer esto, China dice no, ¿y por qué? ¿No? Y uno, o sea, la pregunta es, bueno, ¿y por qué le deberíamos de creer, señor, a China? Ujú. Y China dice, pues vean mi historia. O sea, mi Sí, historia, yo era el centro del mundo ajá. en mi época, ¿no? O sea, era la potencia cultural, Ujú, civilizatoria, en términos de cultura, de arte, incluso de tecnología en algún momento. ujú, Y yo no buscaba invadir ni expandirme fuera de mi ujú, territorio, sino que los demás de la zona, Corea, Japón, Vietnam, reconocían mi primacía ujú, y me rendían tributo y pleitesía, pero, pues, cada quien llevaba la fiesta en paz, como tú dices, tú a lo tuyo, yo a lo mío, ajá. aunque sí reconociendo que, pues, yo estoy aquí, tú estás acá. Y muy relevante también Ajá. es la segunda parte de esa historia, ¿no? Ujú, En donde China dijo que, pues sí, yo he experimentado también la desgracia de ujú, caerme como en un país débil, claro. ¿no? Con muchos ataques por fuera y todo Ujú. eso. Sí, ese es el segundo elemento, es como yo ya viví los 100 años de humillación, Ujú, yo sé lo que se siente que vengan y te invadan y que te ultrajen y todo, yo no exactamente. se lo voy a hacer a los demás, Ajá. ¿no? Entonces, justamente es la combinación de esos 2 elementos. Está la parte antigua de que China quiere regresar a ese lugar de preeminencia cultural, civilizatoria, pero ya filtrada también por lo vivido en el siglo XIX, en el siglo XX, y adherida a la doctrina de, el derecho internacional, ¿no? Y creo que la gran Ujú. diferencia entre China y los Estados Unidos, pues obviamente no estamos platicando sobre los Estados Unidos como tal, Mm, pero creo que se merece decir también de que la gran diferencia es que Estados Unidos nunca han experimentado este tipo de situación, ¿no? De caerse débil, ¿no? ujú, Siempre ha sido como o un país muy estable, pero no con tanto poder y riqueza, ujú, o el centro de todo, ¿no? El centro del mundo. Entonces, la gente allá en Estados Unidos suele creerse, pues, lo más bueno de todo y naturalmente, ¿no? Pues sí, es obviamente que los demás quieren hacerse como yo, ujú. ¿no? Porque es el único que ha pasado con su historia muy corta, de hecho, allá en Estados Unidos. Pero China, por su parte, pues obviamente ha experimentado una variedad de situaciones internos y también en el mundo. Yo creo que sí, su mentalidad sí es distinta. Ujú, O sea, yo de veras, cuando dicen: "Yo no quiero adueñarme del mundo", yo sí les creo, ujú, ¿no? Yo creo que, como dices tú, ellos están centrados más en su propia cultura, en su propia civilización, ujú, y ahora, pues, traen este discurso de que, okey, van a ser los que lleven el liderazgo en ciertas áreas, y con eso también conlleva ciertas responsabilidades hacia la comunidad internacional, ujú. y van a buscar cumplir con esas responsabilidades, pero no los veo así como agresivos, de que vayan a empezar ahí a invadir, a tomar, a hacer la guerra. Pero sí, O sea, no está en su historia realmente ujú, hacia afuera, por lo menos. Ujú. pero sí creo que lo que podamos decir con confianza, tomándonos este otro punto de vista, Ajá, creo que sí, China va a seguir expandiendo su esfera de influencia en el influencia. mundo y va a seguir invirtiendo en muchos países, incluso aquí en Latinoamérica. Sí, y yo creo Ujú, que, porque a lo mejor alguien de las 2 personas que siguen ujú. viendo este episodio, eh, pueda decir Nosotros, de nosotros en el futuro, eh pueda decir, ¿no? Sabemos que, las olas migratorias recientes de comunidades chinas mm, a distintos países, pero también a México y a distintas ciudades, generan fricciones, como siempre es natural con la migración. Y hay algunas personas que pudieran decir, bueno, es que vienen aquí comerciantes, por ejemplo, o vienen personas o empresas incluso, y sí vienen como a imponer ciertos valores. Pero ahí yo también diría que, o sea,
a ver, también nosotros como países, como naciones, tenemos una agencia Ujú. y una responsabilidad de poner límites y entablar un diálogo que nos sea beneficioso, porque, bueno, yo lo que veo en la parte de las empresas en general es que en China hay un control muy, bien organizado y muy estricto de lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedes hacer. Entonces, nadie va a hacer algo que no puede hacer porque el gobierno es el que lleva la batuta. Pero entonces, si tú, empresa china, llegas a un país donde aquí cada quien hace lo que quiere, ¿no? Ajá. O sea, aquí no tenemos instituciones fuertes, aquí no tenemos organismos reguladores que realmente tengan suficiente presupuesto, suficiente personal, suficiente voluntad política para multarte si te pasas la raya, para impedir que hagas esto. Pues, o sea, si tú te dedicas al comercio, a hacer negocio, tú vas a hacer y deshacer, ¿no? Y Ujú, eso no tiene que ver con nacionalidad. ujú, Por eso yo digo que el modelo chino ha sido tan exitoso, porque al estar con, la primacía del poder político sobre el poder económico, o sea, el poder económico siempre busca expandirse y ganar más, 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 y si tuviera que vender a tu madre, la vendería por seguir ganando dinero, ¿no? Pero en China el poder político le puede poner un alto, le puede decir: "No, hasta aquí, esto sí, esto no". ujú, El problema es que hay otros países en los cuales nuestras instituciones, nuestra estructura política no está tan robusta, no ujú. está tan presente y, pues, puede haber esos problemas, ¿no? Pues, yo creo que naturales de cualquier flujo migratorio o de cualquier reconfiguración de una población. Sí, creo que también existe un problema muy específico allá en China, que es que durante las últimas décadas, especialmente durante el periodo de desarrollo económico que acabamos de platicar, pues Ujú, el desarrollo económico era todo, ¿no? ujú, La riqueza, la expansión de empresas y todo eso, sea lo que sea, tienen que ganar más, ¿no? Entonces ujú. creo que este tipo de pensamiento y mentalidad sigue siendo muy profundo hasta ahora, hasta Mm, hoy. Entonces sí, incluso allá en chino, pues hemos visto todos muchas veces en donde las empresas chinas, aunque están aún en China, pues hacen todo tipo de cosas, ¿no? ujú, Como de todo, de todo. Cosas ilegales, digamos. Pero por lo menos el gobierno de China sigue siendo aún más fuerte, ¿no? Que las personas con mucho dinero, mm, con las organizaciones criminales y cosas así. ujú. Pero este tipo de situación no necesariamente es la misma que existe en otros países. Correcto. Ajá, como aquí en México, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú tengas la oportunidad de hacer todo lo que quieras en un ambiente en donde no nadie te va a regañar, pues obviamente lo vas a hacer, ¿no? Sí, claro. Ajá. La siguiente pregunta, que ya es nuestra última pregunta. ¿Será China el mejor lugar para vivir el resto de este siglo? A ver, ¿no? Evidentemente eso es muy subjetivo, ¿no? O Es sea, muy personal es muy también, me personal también, imaginaría. ¿no? Claro. Ajá. O sea, si tú me preguntas cuál es el mejor lugar para vivir, pues yo te diría, En México, pues pues claro, ¿no? La Ciudad claro, de México. por eso aquí estamos. No, pues para mí, ¿no? Porque yo Ajá, soy de aquí, aquí está mi porque eres familia, mexicano, aquí tienes está todas mi tus vida, raíces ¿no? aquí. Y a mí me Ujú, gusta vivir aquí, ¿no? claro, a mí también. Pues ahí está. Pero, vamos a decir que un poco tratando de desplegarnos de nuestra historia personal, ¿no? De nuestra particularidad, de Platicamos un nuestra poco más singularidad. O sea, objetivamente. objetivamente, bueno, yo creo, y aquí podemos platicar un poco de tu experiencia o mi experiencia viviendo en China, pues yo creo que hay muchas cosas que ya se están experimentando y que yo creo que van a seguir mejorando el resto del siglo en China. Por ejemplo, es un lugar muy seguro. Ujú, China es un país muy seguro. ujú. ¿Estarías de acuerdo o no? Normalmente sí. O Ujú, sea, China es uno de los
bueno, no sé si es el único país, pero es de los pocos países donde incluso en una ciudad muy grande, que hay muchas, ¿no? Puedes Tú puedes andar perdido por prácticamente cualquier zona Pues sí, es un en la país madrugada. súper seguro, Ajá. siempre y cuando no eres no eres una persona en contra del gobierno, ¿no? O sea, una activista o algo así. Mm, Pero para la gran mayoría de la gente sí, es un país súper seguro. sí, sí, o sea, digo, en general, yo Ujú, creo que esa pulsión de los valores universales, de las libertades individuales, de los derechos humanos, eh, yo sí creo que es algo universal a los seres humanos y de alguna manera va encontrando su camino, ¿no? ujú, Entonces, yo me atrevería a pensar que incluso, sea cual sea el estado actual del régimen chino, como todos los regímenes del mundo, con el paso del tiempo, van tendiendo hacia una mayor pluralidad, a una no necesariamente que para mí, yo no creo que una mayor pluralidad no necesariamente signifique un sistema multipartidista, pero en general, a nivel social, a nivel humano, yo creo que siempre van tendiendo o han ido tendiendo a una mayor pluralidad, ujú. a una mayor libertad, a un mayor, este, respeto por las garantías individuales, Sí, que claro. es el caso de México también, ¿no? O sea, en México en el siglo XX, pues había bastante censura por parte del gobierno. Efectivamente, a algunos grupos los perseguían, ¿no? Y también había bastante censura en lo que tú podías decir en la esfera pública, ¿no? Ujú, Incluyendo los medios nacionales. Y pues independientemente de que podamos seguir teniendo problemas y todo, yo creo que si hacemos un balance del México del siglo XX al México del 2026, hemos ganado muchísimo en temas de libertades individuales, en temas de pluralidad, de ujú, libertad de expresión. Entonces, yo creo que esa es la senda natural, ¿no? De los países, ujú, pero para que eso pueda suceder, se necesita que tengan una cierta estabilidad. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo no pasa eso? ¿Cuándo se ve interrumpido ese proceso? Cuando hay guerras civiles, cuando hay invasiones extranjeras, porque entonces eso o sea, lo que ibas construyendo desde dentro, te lo puede echar a perder todo, se puede reconfigurar todo, ¿no? ujú, Entonces, para que eso pueda suceder y pueda ir floreciendo como esa multiplicidad esa esfera de libertad, ¿no? Individual, yo creo que una condición es que tu régimen no te invadan, que tengas soberanía y ujú. que tengas una estabilidad política. Y, pues, yo creo que eso sí es algo que ha hecho muy bien el régimen chino, que ha podido mantener una cohesión social y una estabilidad política. Sí, sí, eso sí es cierto. Y creo que, pues, de alguna forma, este tema sí refleja también una diferencia entre nosotros, ¿no? Como personas. Yo crecí en una atmósfera más o menos estable y tú, pues, no necesariamente, ¿no? Y yo suelo platicar sobre temas así en términos del absoluto, de que eh, este cosa sí se puede hacer y este no. Y tú estás más dispuesto a aceptar, pues, variaciones en el camino, ¿no? Mm, O sea que sí, pero lo más importante de todo, sí están pasando todo tipo de cosas y son horribles y no deberían pasar así, pero de todos modos, lo más importante es el final, ¿no? Es el objetivo que estamos buscando. En el caso de China, pues obviamente es un sistema de gobierno más estable, más justo para toda la gente. ujú. Y no se puede negar que sí han avanzado mucho en ese camino, ¿no? Y Aunque no sea perfecto aún. y yo creo que, o sea, para mí, yo creo que es importante ver las cosas en perspectiva. Yo Ajá, siento que eso es importante, ¿no? ujú, A lo mejor no, usted dígame, pero, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, justo andaba leyendo este maravilloso libro que se los recomiendo,
Y bueno, entre muchas cosas Mm, que se discuten, se habla un poco de la época de la pandemia. Esa es una nota al pie en el libro, no es de lo que mm, habla el libro, pero del manejo que tuvo China de la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo que en algunos círculos, a lo mejor porque nosotros convivimos con personas chinas o que viven en China, ¿no? Yo no sé cuál sea tu impresión de cómo fue el manejo del gobierno chino de las medidas sanitarias durante la pandemia, pero algunas personas como que fueron críticas, ¿no? ujú, Sobre todo en ciudades como Shanghái hubo una temporada en la cual hubo restricciones muy fuertes, ujú. de que, por ejemplo, realmente no podías En salir muchas de tu ciudades. casa, te tenían Pues, que llevar la comida, ¿no? ujú, Te ponían sellos, ¿no? ujú, De papel, ¿no? Y hubo algunas cosas un poco lamentables dentro de esa estructura de control rígido. Y yo me acuerdo que en esa época como que, por lo menos en nuestros círculos, se cuestionaba bastante, y seguramente varias de las cosas que se cuestionaron eran muy válidas, ¿no? O sea, ujú, eran muy cuestionables. ujú, Pero cuando lo vemos en perspectiva, o sea, estaba viendo que en China hubo, si no estoy equivocado, algo así como 100,000 muertes durante la pandemia, ujú. en un país de 1,400,000,000 de personas, ¿no? O sea, mucho Punto menos que en... punto cero cero siete por Ujú, ciento. ujú. Es cierto. Mientras que en Estados Unidos murió más gente que en la Revolución Mexicana. Murió Ah, bueno, uno no, punto tres, espérame, 1,3 millones de personas murieron. pero no tomamos como El pu ejemplo el el pu gobierno de el Estados Unidos no, durante ese bueno, pero yo tiempo. creo que lo comparas con casi cualquier país del mundo y Ujú. tuvieron, o sea, casi no murió nadie, ¿no? Eso sí. Ujú, Comparativamente, pues. ujú, Entonces, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, cuando te vas a lo particular, tienes que criticar lo que tengas que criticar. Pero viéndolo de forma global, dices, bueno, ¿manejaron bien la pandemia los chinos, sí o no? Pues sí, ujú. pues salvaron la vida de millones de personas, ¿o no? Pues sí, tienes tendrás toda la razón Ajá, si no existiera Japón. Porque si a Japón también pasó casi lo mismo en ajá, términos de resultados, ajá, pero con acciones diferentes. O sea, sí, China controló muy bien el número de muertes durante ese entonces, ajá. pero Japón también, y no era necesario tomar, este, poner restricciones tan restrictivas, ¿no? O sea, no era la única opción. Pero ¿cuánta gente murió en Japón? Pues ustedes pueden checar el número exacto de muertos, Ajá. Bueno, durante el mira, periodo del en eso COVID. estoy de acuerdo. Nunca tenemos que Ujú, cerrarnos y decir, okey, porque esta manera funcionó, ujú, esa era la única manera, ¿no? O sea, ujú. no, tampoco hay que tener este espíritu de como de censura o de decir: "No cuestiones", ¿no? No, yo creo que siempre hay cosas mejorables. Y pues también, Ajá. obviamente, yo no estoy en contra de este tipo de acción durante esta situación súper Ujú. única, ¿no? Porque, pues, de todos modos, obviamente, la libertad es muy importante también, pero si uno ya no tiene la vida, pues, ¿qué le importa?, ¿no? Sí, claro. Entonces, ajá. Pero sí, se merece mucho la discusión, por lo menos, mi opinión. Bueno, pero entonces, ¿vivirías en China o no? ¿Volverías a China a vivir unos años? Creo que tomando todo lo que hemos platicado sobre ese tema, pues yo diría que sí, bueno, no es el único, pero creo que es un país muy bueno, digamos, y con muchas oportunidades también para desarrollar, no solamente en términos del trabajo o económicamente, pero personalmente también. Yo lo que encontré en China Mm, fue
un otro método de vivir de la vida, ¿no? Encontré muchas cosas nuevas y cambié mucho durante ese entonces. Y la verdad sí, me gustaría regresarme algún día para experimentar aún más de este, este tipo de, digamos, las posibilidades, ¿no? Bueno, creo que de todas formas no es un tema que vamos a terminar de platicar hoy, ¿no? Ujú. Es, es una gran cuestión para, bueno, no solo para nosotros, pero para ustedes también. Me gustaría saber más de sus opiniones sobre China y sobre todo lo que hemos platicado. Entonces, suscríbanse y danos un comentario con preguntas o con sus opiniones sobre este tema. Like and subscribe. Like and subscribe. Este, y pues nos vemos en el próximo episodio de Mejorando mi español. Gracias. Nos vemos.